Capítulo 10. Un nuevo despertar, parte 4. La estación Grey era enorme. Más que una simple estación militar, era una estructura híbrida entre base naval, centro de investigación y complejo industrial. Los corredores por los que caminaban estaban llenos de actividad. Técnicos transportaban módulos de energía. Ingenieros discutían diagramas tácticos en pantallas portátiles. Escuadrones de soldados se desplazaban hacia sus puestos. Cuando el jefe maestro pasaba junto a ellos, todos reaccionaban de forma casi automática. Espaldas rectas y saludos militares. No era solo disciplina, era una especie de reverencia. John respondió a varios saludos de forma mecánica mientras continuaba avanzando. Pero su mente estaba en otra parte. Cuando el pasillo principal desembocó en una amplia galería de observación, su mirada se dirigió automáticamente hacia el exterior. El espacio estaba lleno de naves. Calculó un aproximado de 40 naves, entre los que se encontraban cruceros pesados, fragatas, destructores. La flota que Cortana había reunido flotaba alrededor de la estación como un enjambre de acero. Él se detuvo frente al enorme ventanal. Y Cortana lo observó en silencio. Sabía exactamente qué estaba pensando. Durante varios segundos, John analizó cada nave. Las líneas de diseño, las proporciones, los sistemas visibles. No eran idénticas a las naves del UNSC, pero muchas habían sido claramente modificadas siguiendo la misma filosofía de ingeniería. Pero había un problema. Uno enorme. Su visor se detuvo en una de las naves que regresaba del espacio profundo, a través de un salto disforme. El jefe maestro, ante esta visión, habló finalmente. Estas naves dependen de ese espacio caótico para moverse a grandes distancias. Dependen de motores disformes. ¿No es así? Cortana no lo negó. Por ahora. De momento es la única forma para realizar largos viajes, aunque actualmente solo se realizan saltos para llegar a los bordes de este sistema. Y así, mantener una constante vigilancia. Un océano de energía caótica que distorsionaba el tiempo, la materia y la mente. Un método de viaje rápido, pero profundamente impredecible. El jefe maestro recordaba los datos que le mostró el chip que Cortana le había entregado en un inicio. Naves perdidas durante siglos, tripulaciones enloquecidas, criaturas imposibles. Sin embargo, pensó en una alternativa que tenía que ser evidente para ellos dos. El desliespacio. Una dimensión paralela estable, más predecible y de cierto modo más precisa. Un motor desliespacial cambiaría todo. Dijo finalmente. Y Cortana inclinó ligeramente la cabeza. Exactamente. Mayor seguridad de tránsito, con rutas precisas. Correcto. Y movilidad táctica superior. Entonces entenderás del por qué es uno de mis proyectos principales. No debería ser solo uno de tus proyectos principales. Debería ser el más importante. Continuaron caminando. Y esta vez, el jefe maestro centró sus pensamientos en algo más. En el naciente ejército. Una flota con una galaxia en guerra supondría un riesgo enorme. Un ejército tan grande requería logística, administración, cadena de mando, protección constante.
Cuanto mayor fuera la fuerza militar, mayor sería el objetivo que representaría para sus enemigos. John recordaba demasiadas batallas donde grandes flotas habían sido destruidas por errores estratégicos, por arrogancia, o simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es por eso que el desliespacio ofrecía algo diferente. Una guerra basada en precisión, no en números. Y con esto claro, finalmente expresó su pensar. Un ejército grande es una ventaja. Cortana lo escuchó con atención. Pero también es un riesgo. No estoy del todo de acuerdo. Una flota de gran magnitud podría atraer, más fácilmente, a futuros enemigos. Pero también los disuade. No siempre. Así como a nosotros, no nos detuvo la superioridad del Covenant en nuestra lucha, tampoco es garantía de que logremos disuadir al Imperio, o lo que sea que nos topemos. Si logramos activar el motor desliespacial, podríamos operar de forma diferente. Ese era exactamente mi razonamiento inicial. Entonces, ¿por qué aún no lo has implementado? Finalmente, llegaron al laboratorio central. Era uno de los lugares más protegidos de toda la estación. Torretas automáticas cubrían cada acceso. Escuadrones de seguridad vigilaban los corredores. Cuando el jefe maestro se acercó, los soldados se apartaron inmediatamente. Spartan 117, jefe maestro. Un placer verlo despierto, señor. Saludó el oficial de guardia principal. Con las puertas blindadas abriéndose con un sonido hidráulico profundo. El interior del laboratorio parecía más un centro de mando científico que una simple instalación de investigación. Decenas de pantallas holográficas flotaban en el aire. Datos, diagramas, modelos tridimensionales. Y en el centro de la sala se encontraba una enorme holomesa táctica donde varios proyectos se mostraban simultáneamente. El jefe maestro observó todo con atención. El anillo. Sistemas de armamento de plasma adaptados para naves y equipo de los propios soldados. Diseños de armaduras Mjolnir para la adaptación de futuras mejoras. Protocolos de reclutamiento y entrenamiento para futuros Spartan. Y por último, el motor desliespacial. La atención del jefe maestro se detuvo en un modelo específico. Un complejo conjunto de anillos energéticos y generadores gravitacionales sostenían al motor. Cortana apareció junto a él. Supongo que ya viste lo que te interesaba. John observó el modelo durante varios segundos. Con Cortana ampliando una proyección con los planos del mismo motor. El diseño está basado en los motores del UNSC, Coden, Serie 5. No es una copia exacta, pues he implementado ciertos cambios para una mayor eficiencia energética, pero funcionalmente debería ser equivalente. Pero esto podría cambiar los resultados en el desempeño como tal. Aún así, esto no debería afectar su funcionamiento inicial. Incluso construí múltiples prototipos para las pruebas, incluyendo algunos que mantendrían su diseño y fabricación original. Cortana le mostró varias simulaciones realizadas con los resultados obtenidos. Las proyecciones mostraron intentos de activación, con el motor generando energía. La estructura gravitacional se formaba y los pequeños agujeros negros eran formados, pero, en el momento que el motor debería manipular la ruptura entre el espacio normal y el desliespacio, este no se lograba. Y la grieta hacia el desliespacio nunca aparecía.
El motor, inicialmente funciona perfectamente. Pero, es como si el espacio, simplemente no respondiera a la petición. El jefe maestro observó la simulación y rápidamente entendió la situación. Como si esta realidad rechazara la transición y la conexión con el desliespacio. Cortana asintió lentamente. Esa es mi hipótesis principal. Luego, proyectó otra imagen. La disformidad. La disformidad podría estar interfiriendo con la estructura dimensional. ¿Tenemos alternativas? Tengo una posible solución, pero no poseo lo necesario para llevarla a cabo. Entonces aún no hemos fallado. No, aún no. Debemos mantenernos positivos, ¿no crees? El laboratorio de Cortana no era un lugar diseñado para la contemplación, pero aún así, el jefe maestro permaneció unos segundos más de lo necesario observando los distintos hologramas que flotaban en el aire. Finalmente dio un paso atrás, rompiendo su propio análisis. Me retiraré. Cortana lo observó con atención, evaluando no solo sus palabras, sino también el tono que utilizó. Deberías descansar, ya has tenido bastante que pensar, en tan solo un día. Necesito tiempo para analizar la situación. Hay demasiadas variables que no encajan. Además, debemos apresurarnos en realizar lo necesario para poner en marcha estos motores. Y sobre todo, en cuanto se logre este primer objetivo, deberás renunciar y desvincularte del enlace que tienes con la disformidad. Cortana se quedó inmóvil por unos segundos, pensativa e ideando miles de respuestas que podría dar al jefe maestro y así tratar de convencerlo de que quizás estos objetivos no sean los ideales ante la complicada situación. Pero al final desistió. No tenía la intención de comenzar una discusión que sabía podría terminar en una fuerte desconfianza entre ambos. Lo entiendo. Gran parte de la información que tenemos no es convencional. Y eso es parte del problema. No lo dijo como crítica. Lo dijo como un hecho. Cortana no respondió de inmediato. Sabía que esa conversación no terminaría ahí, pero también entendía que John necesitaba procesar la información por su cuenta. Tendrás acceso completo a todos los registros. Sobre la base, los mundos, las tropas. Incluyendo los datos del chip que te proporcioné hace tiempo. Además, tendrás un lugar tranquilo para lo que desees realizar. El jefe maestro asintió. Y sin decir nada más, abandonó el laboratorio. El trayecto por los pasillos de la estación Grey fue tranquilo, pero no silencioso. El sonido de pasos, comunicaciones, maquinaria en funcionamiento, todo formaba parte de un sistema en constante movimiento. Cada persona tenía un propósito. Cada acción tenía una función. Sin embargo, para el jefe maestro, todo aquello pasó a segundo plano. Su mente estaba trabajando. A medida que avanzaba, su atención se dirigió hacia el exterior cuando cruzó una de las galerías principales de observación. La flota estaba ahí. Decenas de naves capitales, flotando en formación disciplinada, alrededor de la estación. Fragatas en patrulla, transportes en rotación, naves de escolta moviéndose entre ellas, como piezas dentro de un sistema, perfectamente organizado. Apoyó ligeramente una mano en el cristal reforzado del ventanal. Y entonces comenzó a reconstruir el escenario en su mente. Una flota como esa
utilizando la disformidad para desplazarse, estaba sujeta a demasiadas variables incontrolables. Rutas inestables, distorsión temporal, posibles interferencias hostiles. Era funcional, pero no confiable. La sala que le fue asignada era pequeña, funcional y completamente aislada del resto de la estación. Un espacio diseñado para la planeación y el análisis táctico, sin interrupciones. Al entrar, las puertas se sellaron automáticamente. El silencio fue inmediato. Activó los sistemas de su armadura y retiró de su casco el chip de Cortana. Lo sostuvo unos segundos antes de insertarlo. No era un objeto cualquiera. Era, en esencia, el vestigio de Cortana antes de todo esto. Al conectarlo en la holomesa, la interfaz respondió de inmediato. Miles de archivos aparecieron. Datos desorganizados, fragmentados. Algunos incompletos, otros con registros en múltiples versiones contradictorias. Comenzó a analizarlos de forma sistemática. No intentó entenderlo todo de inmediato. Primero los clasificó, después los comparó, para finalmente descartar aquellos que no serían ideales para sus planes. Pasaron varias horas, en completo silencio. Estos datos no fueron recopilados de forma convencional. El patrón era claro. No eran registros obtenidos por exploración directa. Eran datos entregados. Como si alguien, o algo, hubiera decidido proporcionarle esa información a Cortana. Eso los hacía peligrosos. Pero, aún así, podrían ser útiles. Abrió un archivo sobre el espacio disforme. Las descripciones coincidían en términos generales con lo poco que ya conocía, pero los detalles variaban. Algunos exageraban ciertos efectos, otros los minimizaban, llegando a contradecirse entre sí. La información está distorsionada. Si la disformidad podía alterar la percepción, la materia, entonces también podía afectar la información misma. Eso significaba que cualquier decisión basada en esos datos debía ser tomada con cautela. John cerró varios archivos. Su enfoque cambió, ya no buscaba información específica. Ahora, buscaba patrones consistentes. Durante un tiempo más mientras continuaba su labor, el jefe maestro se percató de un archivo referente al armamento imperial. No tenía clasificación específica. Al abrirlo, el archivo mostró una imagen que tardó unos segundos en estabilizarse. Cuando finalmente lo hizo, se mantuvo expectante, analizando la información que contenía. Eran los datos de una nave imperial en particular. Una nave con una función bastante curiosa, pero que al analizar los datos de blindaje y materiales con los que estaba hecha, supo que este tipo de nave tenía los materiales necesarios para aportar en el desarrollo del motor desliespacial. Materiales que nulifican la presencia de poder disforme y podría crear zonas de anulación. Materiales que poseían las naves negras del Astra telepática, encargadas de llevar a los psíquicos para el sacrificio del dios emperador, tripuladas por las guerreras más formidables de toda la humanidad de esta galaxia, y temidas por todos aquellos que poseían un enlace al Inmaterium. Las Hermanas del Silencio.